inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir la palabra de Dios para encontrar solución para todos los problemas que nos agobian. Permite, Padre, que en esta hora, por el poder de tu palabra, seamos transformados, restaurados, sanados y salvados. Que en esta hora, este esfuerzo del ministerio de Dios para hoy sea útil para aquellos a los que estamos alcanzando a través de las redes sociales y la tecnología, para que todos juntos podamos ser bendecidos por tu poder, por tu gracia y tu misericordia. Bendice a los hermanos que en este momento están participando con nosotros, que tu mano de sanidad y restauración pase por los enfermos y también que tu paz alcance el corazón de los enlutados y la esperanza en la salvación pueda ser una fuerza que les dé vida y esperanza y gozo. Quédate con nosotros ahora y permite que la bendición de estudiar la palabra de Dios transforme nuestra vida, nuestra experiencia para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a buscar el libro de Josué en su capítulo 1. Para este momento, Moisés había muerto ya. El gran líder del pueblo de Dios había dejado un vacío enorme, difícil de suplir o ocuparlo por otra persona. Dios escoge precisamente a Josué. ¿En qué se basa Dios para escoger a un líder o a un sucesor de un líder de la magnitud de Moisés? Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Josué, por lo menos 3 veces Dios tiene que exigirle, hablarle con poder a este hombre y decirle: sé valiente, atrévete, porque este hombre realmente estaba en pánico. ¿Cómo es entonces que Dios toma personas con estas características para su liderazgo? Cuando revisamos el Pentateuco, la Torá, como le llaman los judíos, nos damos cuenta que cada vez que Moisés iba a la presencia de Dios, la persona que más cerca de Dios se mantenía siempre era Josué. Aún así, cuando Dios decía, ponía límites y decía: bueno, Moisés, tú vas a pasar acá, pero el pueblo que se mantenga lejos, que no pase de tal punto. El pueblo realmente se mantenía bien lejos del punto límite, pero Josué era alguien que se mantenía allí en la distancia mínima entre su líder y maestro Moisés y también de la presencia de Dios. Era alguien que anhelaba lo espiritual, era alguien que, a pesar de su juventud y su poco conocimiento, pues quería estar cerca de Dios. Y yo pienso que esa es la actitud fundamental para un líder. Alguien que ame lo espiritual, alguien que busque la presencia de Dios, aunque no esté capacitado, Dios le va a llamar, porque Dios al que llama, capacita. A veces nos quedamos escandalizados en la Biblia la manera en que Dios escoge, porque la Biblia es clara, o bueno, humanamente, como lo expresa el escritor bíblico, donde dice, por ejemplo, Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Y uno dice, bueno, pero esto está un poco arbitrario, esto está un poco triste, porque si Dios se va a poner a escoger a uno y desechar a otros, pues podemos nosotros correr el riesgo de perdernos, y no es así. Precisamente Dios escoge a Jacob porque era un hombre que sí, era un pecador, estaba lleno de defectos, era un usurpador, pero este hombre era capaz hasta de robar, de engañar, de mentir por obtener una herencia espiritual. Sin embargo, Esaú, alguien a quien se le había otorgado solamente por el nacimiento, ya tenía el derecho de todas estas bendiciones espirituales y no les interesaban para nada, hasta el punto que llegó a cambiarlo por un plato de lentejas. Hay muchos Esaú dirigiendo hoy, es cierto, que son capaces de vender el liderazgo y la misión y la visión que Dios le ha dado por un plato de lentejas. Pero esos quizás no los puso Dios. A los que Dios llama son aquellos que tienen ambición de estar en la presencia de Dios, aquellos que anhelan estar cerca y que por estar cerca de Dios pues van creando un carácter y también, ¿por qué no?,
una visión acerca del reino de los cielos. Ya después, no importa cuán débil, cuán cobarde o cuán incapacitado estés, porque Dios se encargará. De eso vamos a hablar precisamente en esta hora, y espero que el estudio de este día pues te pueda ayudar a entender que cuando Dios toma a alguien, además de ser una responsabilidad enorme, debemos tener la fe, la confianza de que Dios nos guiará y nos ayudará y nos capacitará en ese ministerio que nos da. Pues allí precisamente comienza el libro de Josué diciéndonos: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay algo interesante en estos detalles. En primer lugar, ahora Dios le está diciendo: levántate. Así que tenía que hacer algo este líder, de acuerdo a la condición actual que tenía, para ocupar el privilegio de ser el líder de este pueblo. En segundo lugar, la presión debió haber sido inmensa, por cuanto el sueño de Moisés siempre fue cumplir el propósito de Dios de entrar a este pueblo más allá del Jordán, porque fue para eso que Dios lo llamó allí en Madián. Moisés seguramente incluso se lo comunicó a este joven que su sueño era este, incluso en sus oraciones, incluso en sus súplicas, cuando ya Dios determinó que Moisés no iba a pasar, sino que iba a morir del otro lado. Seguramente Josué participó en oraciones junto con él, donde Moisés le suplicaba ser aquel líder que llevase al pueblo a la tierra prometida, porque era el sueño de su vida y había sido el llamado que Dios le había dado. Y ahora Josué se encuentra en esta situación, pero lo tremendo es que en el versículo 2 leímos algo interesante, porque así como Moisés también dudó a la hora de servir a Dios, y Dios dijo: yo soy el que voy a libertar a mi pueblo, yo soy el que he escuchado el clamor de ellos en medio de la esclavitud y la opresión del pecado en Egipto. Y ahora pues le dice algo parecido también a Moisés, donde le dice: levántate y pasa este Jordán, versículo 2, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es decir, ellos iban a pasar a una tierra que Dios le iba a dar. Estaban a punto de ver con sus ojos el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho desde Egipto, que Dios le iba a dar esa tierra, que siguieran a Moisés, que lo obedecieran, porque esa tierra que fluye leche y miel era el regalo que Dios quería hacerle a su pueblo. Y ahora pues encontramos esta situación de que Dios escoge a este nuevo líder que ahora tiene miedo, tiene pánico, porque tiene miedo en primer lugar no estar a la altura de Moisés y que el pueblo lo rechace por esto. Para colmo, él vio muchas veces que Moisés usó su vara, y Moisés a la hora de morir pues subió con su vara, ni siquiera pudo heredar la vara. No fue como en el caso de Eliseo, que por lo menos el manto de Elías cayó sobre él, y por algo de unción pues también vino allí, pero y le dio un poco de seguridad también a Eliseo. En este caso, ahora Dios le dice a este hombre: levántate y no vas a contar con la vara, ya no vas a contar más con los consejos de Moisés. Lo único que tú tienes ahora para lograr el éxito soy yo. Yo soy el único que te puedo garantizar la victoria y el propósito de lo que queremos lograr para este pueblo. Y yo creo que más que una vara estaba poniéndose a disposición todo el poder y la sabiduría de Dios al alcance de este líder. Y vale la pena que entendamos bien este asunto, porque también en este momento Dios no te va a estar ofreciendo mucho más que su presencia contigo, que su sabiduría y su poder, para que tú logres una vida de éxito, un ministerio de éxito. Vamos entonces a ver algunas condiciones que se le presentan a este hombre y decisiones que tiene que tomar. Porque como les dije, este hombre entró en pánico, este hombre se demudó su rostro. 3 veces, ya le digo, vamos a estudiarlo ahora. Dios tiene que decirle: esfuérzate y sé valiente, porque este hombre quedó inhabilitado, este hombre quedó paralizado. Y ahora lo primero que hace Dios es mostrarle las ventajas que tiene avanzar y no detenerse. Avanzar, en primer lugar, siempre nos lleva hacia la bendición.
Y ese es el punto que yo quiero que tú entiendas. Necesitamos avanzar porque avanzar en el camino de la fe, en el camino cristiano, es siempre ir en pos de la bendición. Dice allí en el versículo 3, yo os he entregado todo lo que había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, avance porque todo lo que pise su pie, la planta de su pie, yo se lo voy a entregar. Dios necesita de líderes, Dios necesita de hombres que en este momento decidan avanzar en pos de la bendición. Hoy estamos todos aterrados, todos estamos paralizados realmente por el pánico, pero Dios nos está diciendo, levántate y avanza, porque hay una bendición que yo te quiero entregar. Mis hermanos queridos, la Biblia nos ha dejado evidencias acerca de cuán importante es que nosotros los hombres no dudemos y que avancemos con fe. Dice allí, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que nosotros deberíamos pedirle a Dios que nos mantenga en un solo ánimo, en una sola decisión, que nada nos haga desistir, no importa las pruebas que vengan sobre nosotros, y que nosotros decidamos avanzar. ¿Por qué? Porque avanzar es el primer paso para alcanzar la bendición. Hay un detalle interesante también que quiero mostrarte aquí en el capítulo 24 de Mateo, para que tú logres entender antes de avanzar con Josué, qué importante es esto de avanzar sin doblez, sin dudar, no como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago. Vamos a ver qué nos dice aquí Mateo 24, en el versículo 24 precisamente. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que los engaños van a ser tan sutiles en el tiempo del fin que aún parte del pueblo de Dios, parte de los escogidos, pueden llegar a ser arrastrados por este movimiento de engaños tan sutiles y majestuosos. Ahora bien, ¿cómo es posible, diría usted ahora mismo, cómo es posible que podamos llegar a ser engañados si estamos en la verdad, si estamos en el camino? Pues precisamente es ese, cuando nos dudamos en avanzar. En el libro del Espíritu de Profecía de Patriarcas y Profetas, habla acerca de esto y dice, la posibilidad que tienen los hijos de Dios o los escogidos de ser arrasados por el engaño es si se detienen. Y tiene una lógica bíblica poderosa. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es como un caminar con Jesús, es un camino. De hecho, a la iglesia en un principio se le llamó los del camino. ¿Por qué? Porque iban caminando en pos de su maestro. Jesús nos va guiando, Él no nos ha desamparado, Él va caminando hacia la Canaán celestial y nosotros, su pueblo, debemos avanzar con Él. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pueblo de Dios decide detenerse? Ahí mismo en Proverbio dice que el camino cristiano, ¿cómo lo simbolizan? Dice, porque la senda del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que así como el sol de la mañana es suave, es tenue, pero que va aumentando en fulgor, en luz, en intensidad, en poder, asimismo la vida cristiana, el camino cristiano debe ir increciendo para que nosotros podamos lograr en muy poco tiempo obtener el carácter de Jesucristo por seguirlo, por imitarlo, por adorarlo, por contemplarlo. Entonces, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios se detiene, es cuando está corriendo el peligro de ser arrasado y avasallado por la mentira y por el engaño. Por eso es importante que nosotros entendamos este primer punto que estamos estudiando del capítulo 1 de Josué. Avanzar siempre nos llevará a la bendición. Pueblo de Dios, este primer punto yo creo que es el más importante de todo. No te detengas. Yo sé que ahora la duda, el temor, todo lo que está ocurriendo puede afectar tu fe, debilitarte, pero Dios te ha llamado a una segura victoria.
Cuando Dios te dijo pasemos al otro lado, no dijo que no iban a haber tormentas, no dijo que iban a haber dificultades y pruebas. Lo que sí te garantizó es que ibas a llegar al otro lado. Por eso yo te invito en este día que este primer paso, avanzar, nos lleva siempre a la bendición, se conforme o se convierta en tu carácter, en tu corazón, como la ley de vida para ti. Porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser victoriosos, y aquí está el mayor de todos los secretos. Avanza hacia Dios, profundiza en su conocimiento, en su comunión, y no te detengas. Número 2, cuando avanzamos es cuando único podemos entender la magnitud de la bendición que se nos está entregando. Vamos a ver esto en el versículo 4. Dice allí, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora Dios está dando una magnitud de bendición inmensa. Cuando analizamos hoy el mapa de la tierra de Palestina, nos damos cuenta que no llega ni a la mitad de lo que Dios les estaba entregando a Josué. Dice que estaba llegando hasta el Éufrates, hasta la tierra de Babilonia, hasta los límites de Babilonia. Dios le quería entregar a su pueblo. Si no lo consiguieron, fue por negligencia de ese pueblo, porque al final se detuvieron, porque le faltó confianza, pero Dios fue claro y le dijo precisamente que desde el desierto que ellos estaban pisando antes de cruzar el río, y el Líbano precioso que se veía allí con sus bosques de cedro, por ahí para allá, hasta la mismísima Mesopotamia, hasta los límites con Babilonia. Toda esa era la bendición que Dios quería darle a su pueblo. La bendición de Dios siempre va a ser más grande de lo que tú te imaginas, más grande de lo que tú soñaste. Por eso es que es importante avanzar, porque aunque la Biblia te haga promesas hoy, todavía ni lo que tus ojos han visto, ni lo que a tu pensamiento ha subido, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y no desisten en este camino de avanzar con Él. Así que, mis hermanos queridos, cuando avanzamos, no solo nos vamos en dirección a la bendición, sino que nos vamos a encontrar con una sorpresa maravillosa, porque mientras avanzamos, nos vamos a ir percatando de la magnitud de la bendición que Dios está poniendo a nuestro alcance. Ahora usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo podré obtener toda esa bendición tan enorme que ni siquiera cabe en nuestro pensamiento? Bueno, te voy a decir el tercer punto, el tercer secreto para el éxito que lo pudo disfrutar y vivir este hombre Josué. Avanzar también te hace un vencedor con su presencia. Aquellos que avanzan, aquellos que con fe genuina siguen a Dios, además o a pesar de las pruebas y los problemas, las dificultades, estos podrán ver con sus ojos cómo la presencia de Dios nos convierte en verdaderos vencedores. Vamos a leerlo allí en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Nadie, ¿sabe lo que significa nadie? Nadie es nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa que Dios le está haciendo a este líder, que aunque fiel, está temeroso o en pánico, también nos la está haciendo a nosotros. La presencia, avanzar hacia la bendición, nos va a llevar no solo a contemplar la magnitud, no solo nos va a permitir ver las maravillas que Dios tiene realmente para nosotros, sino que nos hará un vencedor por medio de su presencia. Y cuando Él dice nadie, incluye incluso al enemigo y sus huestes. Si nosotros permitimos que la presencia de Dios vaya con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. Y dice en todos los días de tu vida.
Es decir, que no está hablando de que cuando empecemos a vivir la eternidad, cuando Él venga a buscar a su pueblo. No, desde hoy podemos disfrutar de estas victorias. Si Cristo va contigo, acompañándote en el camino, si la gloria de Dios está con nosotros, tenemos la mayoría, mis hermanos. Nadie podrá hacernos frentes. ¿Por qué dice Él? Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras fueron de mucho ánimo para Josué, por cuanto Josué fue testigo de con cuánto poder Dios acompañó a su siervo, a su líder Moisés. Así que ahora, cuando este hombre entiende, se da cuenta que ciertamente todo el poder de Moisés, toda la sabiduría de Moisés, todo el éxito de Moisés, ni siquiera estaba en la persona de Moisés, sino que estaba el secreto de todo aquel éxito en que la presencia de Dios siempre estuvo con Moisés. Y esto pues le dio ánimo a Josué y también debe de darte ánimo a ti en este día. Vamos a continuar, porque avanzar también nos va a dar la posibilidad de otra maravilla. Tú serás fuente de bendición para otros. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque ahora este Josué que estaba lleno de temor, este Josué que no se sentía capaz, ahora no solo podía avanzar hacia la bendición, no solo podía ir viendo la magnitud de la bendición, no solo iba a ver cómo la presencia de Dios lo iba a hacer un vencedor, sino que ahora, por haber tomado esta decisión de avanzar, ahora Josué se va a ver que se va a convertir en una bendición para otros, para los demás, porque ese es el propósito de Dios. Cuando alguien viene a Él, no solo lo bendice, no solo lo prospera, no solo lo cuida y lo salva, sino que lo convierte en un instrumento poderoso, en un testimonio poderoso para la salvación de los que les rodean. Mira lo que nos dice allí en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Ahí es la primera vez que ahora Dios le dice, ya necesito que entiendas la magnitud de la misión, pero necesito también que te esfuerces y seas valiente para que tú puedas obtener todo esto. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, aunque la tierra, la herencia, quien se la estaba dando era Dios, ¿a través de quién las personas iban a ser bendecidas con esta herencia? A través de Josué. Hoy tú y yo también, si avanzamos con una fe genuina en el camino de la fe, en el camino de la salvación, pues vamos a poder ser bendición para otros y podremos ser los que le lleven la herencia, los que le ayuden a recibir la herencia a todos los que nos rodean a través de nuestro testimonio, a través de nuestro servicio. Dios tiene grandes planes para ti. Es importante que tú a través de la experiencia de Josué también puedas entender esto. Ahora, ¿cómo puede alguien con las condiciones en las que Josué se encontraba llegar a hacer todo esto? ¿Dónde está el secreto del éxito? ¿Cómo un hombre tan simple como Josué, como yo, tu servidor, o como tú, puede lograr estas maravillas anunciadas acá? Bueno, en primer lugar, hay dos secretos. Y el primero está allí, en el verso número 7. Leamos. Insiste nuevamente Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero miren qué cosa interesante. Josué sabía que iba a tener batallas en cuanto a cruzar ese río, que para obtener la tierra iba a tener que pelear, claro, con la ayuda de Dios y demás. Pero ahora Dios no le está diciendo que sea valiente, que el secreto no está en ser valiente para la batalla contra los enemigos. No, mira para lo que Dios dice que debemos ser valientes. Le dice a Josué allí en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis hermanos, qué cosa interesante, qué detalle más lindo. Fíjate que en el primer llamado le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en este
le pone un adjetivo, un énfasis. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Es decir, se necesita mucha valentía. ¿Pero para qué? Para guardar la ley que Dios nos entregó a través de Moisés. Ahora bien, ¿de qué ley estamos hablando acá? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de los 10 mandamientos. Hay que ser realmente muy valiente en este tiempo para guardar los mandamientos de Dios. En primer lugar, porque todas las leyes y estrategias de los gobiernos mundanales implican el sacrificar este día. En segundo lugar, hay que ser muy valiente porque hay grupos cristianos abundantes sobre esta tierra que se han dedicado, que han tenido la osadía de enseñar que ya no se debe guardar la ley de Dios y que se puede prosperar pisoteando estas hermosas reglas, estas hermosas estrategias, estos hermosos secretos de bendición y prosperidad. Todo pueblo que sea llamado para la grandeza tiene que entender que todo punto hacia la grandeza tiene que comenzar con el primer paso, y ese primer paso es guardar los mandamientos de Dios. Y ahora Josué, que los que hemos leído el libro nos damos cuenta que realmente llegó a la misma estatura de Moisés posiblemente, por lo que logró, comenzó precisamente con este primer paso. Vamos a repetir porque es un secreto maravilloso y valioso el que aparece en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, si te mantienes en ella sin salirte de lo que está establecido, de lo que Dios nos ordenó, ¿qué va a pasar? Para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Precisamente, los que más hablan de prosperidad son aquellos que también están enseñando a pisotear algunos de los mandamientos de Dios. Esa es la mentira del enemigo. Eso es una falsa prosperidad. Eso es un engaño que no solo te va a llevar a la ruina, sino también a la perdición eterna. El secreto de la verdadera prosperidad se funda en primer lugar en el cumplimiento de los 10 mandamientos, en guardar esas leyes divinas, esos secretos de amor, de victoria y bendición, pero también de salvación. Ahora, hay un segundo secreto, y ese segundo secreto se encuentra en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, el segundo secreto es que además de guardar los 10 mandamientos, debemos guardar este libro maravilloso que conocemos como la Biblia, o también los judíos le llamaban la ley. ¿Por qué? Porque la ley no solo se le llamaba a los mandamientos, sino a todas las escrituras de este libro. ¿Saben qué pasa? Que este libro está lleno de consejos valiosos para nuestra prosperidad, para nuestra restauración y también para nuestra salvación. Y aunque quizás no parezcan como mandamientos, sino más bien como promesas o como consejos, nosotros deberíamos también todos esos consejos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por práctica como si fueran ley. Porque todos esos consejos que aparecen en la Biblia son precisamente secretos de prosperidad y secretos de salvación. Ahora bien, precisamente estos grupos religiosos, estos cristianos de prosperidad y abundancia sobre esta tierra, también están diciendo que esta palabra maravillosa ya tiene partes vencidas, ya tiene partes que no deben ser leídas. Muchas denominaciones cristianas andan predicando y enseñando que el Antiguo Testamento ya no debe ser estudiado porque es un antiguo pacto. No entienden el verdadero concepto del verdadero pacto que Dios está haciendo con su pueblo y están desechando toda la maravilla que en el Antiguo Testamento Dios tiene preparado para su pueblo hoy. Solamente te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesucristo dice allí en Juan 5:39,
Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque en los tiempos en que Jesús caminaba por esta tierra no se había escrito el Nuevo Testamento todavía. Lo que se estudiaba, lo que se predicaba y a lo que se refería Jesús en Juan 5:39 es precisamente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la salvación eterna. En el Antiguo Testamento encontramos todo el testimonio necesario para entender que Jesucristo sí es el Mesías y el Salvador de nuestras almas. Así que no escuches a esos grupos que andan diciendo que la ley de Dios se puede pisotear para que tú puedas prosperar o que te diga que parte de la Biblia ya no es para nosotros. Hay una justificación que se usa mucho y es que esto es para los judíos, aquello es para los judíos. Pero yo te voy a decir algo. Dios no le escribe a denominaciones. Dios solo le escribe a sus hijos. ¿Por qué está dirigido mucho de los textos a los judíos? Porque en aquel tiempo eran los judíos su pueblo. Pero estos mensajes no eran para los judíos, sino para su pueblo. Si tú hoy eres parte del pueblo de Dios, cada mensaje, cada palabra que aparece en este libro maravilloso es para ti y para tu bendición. Así que vamos a repetir este segundo consejo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que su camino sea prosperado? ¿Cuántos desean que todo les salga bien en su vida? Pues ahí están los dos secretos. Guarda los mandamientos de Dios, guarda los consejos de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Cualquiera haya sido la inspiración que Dios haya enviado, es útil para su salvación. Y les incluyo en este momento el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque también su fuente de inspiración es Dios. Todos los consejos que vengan de la inspiración divina son útiles para este momento, para nuestra prosperidad, para nuestro bien, para nuestra salvación. Mis hermanos queridos, vuelve nuevamente en el versículo 9 y le dice, mira que te mando que te esfuerces. Por tercera vez tiene Dios que decirle la misma declaración. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hoy mismo estamos atravesando por un valle de sombra y de muerte. Hoy mismo, por culpa de esta pandemia, estamos atravesando por una situación triste, de miedo, de pánico. Pero Dios está diciendo algo importante en esta mañana. Incluyéndome a mí, todos nosotros hoy estamos buscando las causas de por qué este pánico. Si es por conspiración de la élite, si es por un plan macabro del cuerno pequeño, cuando eso es lo que menos nos debería importar. Lo que nos debe importar a nosotros en esta mañana es el consejo final que en este estudio Dios le está dando a Josué en el capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque hay una garantía para nosotros sus hijos. No importa lo que el enemigo planifique, no importa lo que él haga, no importa cuánto daño se le cause a este mundo. Tú, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Podemos contar hoy mismo, ahora mismo, con la presencia de Dios. Y junto con la presencia de Dios estará su protección, su bendición y su salvación. Hoy es un día en el que tú debes buscar a Dios con mucho fervor y con sinceridad de corazón para que Él te muestre toda su grandeza y pone en práctica todos estos secretos que hicieron de Moisés un gran líder y que hicieron de este cobarde Josué uno de los más grandes líderes que ha conocido la historia. Todo el mundo habla de Alejandro Magno como uno de los grandes generales. Todo el mundo habla de Julio César. Todo el mundo habla de Napoleón. Todo el mundo habla de Hitler y otros líderes militares más. Pero no hay un solo líder que le llegue ni siquiera a los talones de este general, Josué, general del ejército de Dios, pero que guardó los mayores secretos. Número 1, avanzar para poder ver la bendición de Dios. Y en el proceso que avanzaba, pudo ver la magnitud de esa bendición. Número 2,
pudo contemplar que la presencia de Dios en su vida era lo que le garantizaba el éxito. Y los dos secretos mayores: guardar la ley de Dios y guardar toda palabra que aparece inspirada por Dios y útil para preparar y capacitar al pueblo para recibir una herencia que está en los reinos de los cielos. Recuerda, dejé para último una muy importante, y es que también los que toman estas decisiones se encargarán de repartir las bendiciones y la herencia a los que nos rodean y garantizarle a ellos la salvación a través de nuestro testimonio, de nuestra vida y de la bendición que podemos ser a través del servicio a ellos. Dios te bendiga en este día. Que Dios te sostenga con tu mano poderosa. No te detengas. Avanza, porque Jehová está contigo. Te invito a tener una oración para terminar en este día. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, en esta hora te damos gracias por las maravillas que hemos encontrado en esta experiencia con Josué. Te pido, Dios, que en este día mis hermanos que están viendo este material, mi hermana, mi hermano que están allí atentos a este estudio, puedan ser bendecidos por lo que hemos revelado de la palabra de Dios en este día. Permite que ellos y sus familias gocen de protección y bendición. Que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, el buscar con una fe genuina, el guardar tus mandamientos y cada palabra de este libro. Que avancemos sin vacilar, para que nosotros podamos ir acercándonos cada día, aunque de manera lenta, pero cada día acercándonos cada vez más a la bendición que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos en este día, quédate con nosotros, acuérdate de los enfermos y los enlutados en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.